Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en conversatorio virtual sobre temas procesales, emitido desde la Academia Argentina de Derecho Procesal, con una tarea de extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy es un juez federal brasileño, con asiento en Ribeirão Preto, en el estado de San Pablo. Su nombre es Eduardo da Fonseca Costa, Eduardo Costa para los no brasileños. Es un especialista, magíster y doctor en Derecho, con una producción literaria importante. Recientemente ha sacado una obra de la mayor trascendencia sobre el concepto verdadero de la imparcialidad judicial. Y además acaba de dejar la presidencia de la ABDPRO, que es la Asociación Brasileña de Derecho Procesal, que, constituida en los últimos años, ha logrado revertir el pensamiento brasileño absolutista hasta hace muy poco tiempo, y hoy todavía mayoritario, ¿no? Brasil se ha caracterizado por una justicia activista prohijada por procesalistas, activistas, nacidos todos en la escuela de San Pablo. En los últimos años que yo recuerde, quien tuvo una enorme trascendencia en ello fue la profesora Ada Pellegrini Grinover, al amparo de quien entonces era magistrado en Río de Janeiro y fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Hablo de José Carlos Barbosa Moreira. Y con un cúmulo de profesores, Cayo Dinamarca, por ejemplo, importantes, que muestran un rol absolutamente activista del juez, probador de oficio, buscador de verdad, con la justicia cooperativista. Y contra eso se ha levantado un grupo de abogados. Yo creo que históricamente esto se debe a que un abogado también de paulistano, con asiento en Jundiaí, de nombre Glauco Gumerato Ramos, a quien conocí en un congreso en Cali, Colombia, llegó a la maestría de Rosario y con gran sorpresa se encontró con otra filosofía, con otra impronta de explicación procesal. Primero la discutió, luego la absorbió y luego se convirtió en un converso. Y llegó a Brasil con un discurso que rápidamente lo tomó Eduardo Costa y desde su sitial judicial lo impulsó. Recalco esta situación, que un juez federal en actividad intente levantar, sostener y proclamar, pregonar las ideas garantistas es casi un milagro divino. Y lo logró. Hicieron una asociación que tiene una publicación importante y están haciendo desde hace ya 3 o 4 años con varios congresos anuales con 1000 personas. Tienen mucha gente que lo sigue. Yo he tenido la suerte de estar en algunos congresos brasileños convocados por la gente que lidera Eduardo da Fonseca Costa, y he visto una maravilla. Se están escribiendo y diciendo cosas que en el resto de América Latina nunca soñamos que se podían decir. Eduardo, bienvenido. Yo te agradezco tu presencia hoy. Yo quiero hacerte un par de preguntas importantes para que esta conversación vaya por distintos caminos. Primero, voy a preguntarte cómo hiciste ese milagro de ABDPRO y cómo fue la explosión del procesalismo a raíz de tus improntas. Y luego, y a partir de las clases que acabas de terminar conmigo en la maestría, clases virtuales en estos tiempos de pandemia, vamos a hablar un poco de ideología y procesos. Pero te voy a hacer la pregunta un poquito luego, ¿no? Bueno, bienvenido. Te pido que en esta conversación me cuentes cuál fue la maravilla del ABDPRO, qué era antes y qué pasó para hacer lo que está ocurriendo ahora. Te escucho con toda atención. Muchas gracias, maestro, por la invitación tan honorable. Es un placer muy grande
y envío un abrazo a todos que nos escuchan y le agradezco mucho por la oportunidad de escribir lo que se está pasando en Brasil desde el año 2016, cuando yo y otros compañeros decidimos fundar una asociación nueva. Este proyecto ya lo pensaba desde 2012, porque me di cuenta de que en verdad en mi país no había propiamente una discusión abierta, porque no llegaba a Brasil los autores y los libros que tenían posiciones adversarias a lo que hoy llamamos de garantismo procesal. Yo era abogado hasta 2007. Fui aprobado en un concurso para la magistratura federal brasileña. Hasta aquel momento yo era un abogado, y un abogado que reproducía lo que había aprendido. Reproducía un discurso, porque fui catequizado según él, un discurso que veía el juez como un agente público mesiánico. Y cuando empecé a trabajar como juez, todo se cambió dentro de mí, porque me di cuenta de que tenía mucho poder, y que tenía mucho poder incontrastable. Entonces pensé, no es posible. Parece que es algo paradoxal, un paradojo, porque como me transformé en juez y cambié mi pensamiento. Cambié mirando a los movimientos intrapsíquicos míos, los influjos de animalidades y ancestralidades que yo tenía cuando decidía. Entonces pensé, no está correcto. Es probable que fuera de Brasil haya alguna corriente de pensamiento procesal en sentido contrario. Hasta aquel momento no sabía que existía, pero después descubrí que existía, y existían muchos autores y libros. Entonces empecé a hacer algunas búsquedas, encontré poco material en aquel momento. Estábamos en 2007, 2008. Pero en este año 2007, yo conocí un abogado brasileño llamado Glauco Gumerato Ramos, que había estudiado con un señor al cual siempre se refería como mi maestro, que hoy está haciendo esta entrevista conmigo, el señor Alvarado Belloso. Me contó muchas cosas interesantes sobre las ideas que había aprendido en Argentina, especialmente en la ciudad de Rosario. Hoy rápidamente desarrollamos una amistad que dura hasta hoy, una gran amistad. Glauco no es más un amigo, es un hermano de vida. Y al mismo tiempo hemos conocido a Lucio Delfino y otros amigos tantos. Y les conté mi intención de constituir una asociación nueva, porque había me dado cuenta de que el único instituto que había en Brasil, Instituto Brasileño de Derecho Procesal, tenía el monopolio de la discusión de la procesalística brasileña. Y también me di cuenta de que este monopolio permitía a los jefes del instituto imponer ocultamente, disfrazadamente, una línea de pensamiento muy específica y muy bien definida. O sea, no había democracia intelectual en materia procesal en mi país. Pero no ha sido fácil convencer otros procesalistas a constituir esta asociación. ¿Por qué? Porque había
miedo. Los profesores tenían paura de enfrentar, de constituir una asociación donde se permitiría el desarrollo de otras ideologías, de otras teorías, de otros modelos distintos o mismo adversarios del discurso catequético oficial de los activistas. Solo el miedo, oye, el miedo era fundado porque el que pensaba distinto era un hereje fundamentalista y era anamatizado, ¿no es cierto? Y algunos herejes en mi país sufrieron una perseguición terrible. Por ejemplo, acá en Brasil hay un gran procesalista que en este año, 2020, concluiría 100 años de vida, un século, que se llamaba José Joaquim Calmon de Passos, para nosotros Calmon de Passos, que desarrolló una especie de protogarantismo durante su vida. Era fiscal del Ministerio Público, un hombre inteligentísimo y que prácticamente sufrió un ostracismo en los años, en final de los años 1900 y en el comienzo de los años 2000. Y después murió, no logró transmitir a sus discípulos sus convicciones y este protogarantismo murió. Entonces, cuando fundamos la BDPRO, empezamos a trabajar en 2014 y el evento de inauguración ocurrió en el primer día de vigencia del Código de Proceso Civil actual, en marzo de 2016. Entonces, el tiempo de vida de la asociación es lo mismo tiempo de vida de nuestro Código de Proceso Civil. Entonces, cuando fundamos la asociación, tuvimos una sorpresa muy interesante porque hemos dado cuenta de que había una demanda reprimida, no sé si esta expresión en español, había una... También reprimida, ¿se entiende? Sí, una voluntad inmensa de otros procesalistas que pensaban de manera distinta del discurso oficial y que no tenían un espacio para el desarrollo de sus ideas. Y en general, ideas que no prescribían una judiciocracia, que no prescribían la instrumentalización del proceso a servicio del poder, que no prescribían el activismo judicial y que en mayor o menor grado entendía el proceso como un espacio de libertad. Hemos dado cuenta de que había un espectro, algunos más garantistas como yo, como usted, como Glauco, como Lucio, otros no tan garantistas, pero con una manera de pensar el proceso muy parecida. Y este conjunto heterogéneo de procesalistas empezaron a hacer congresos, encuentros. Algunos años después logramos un espacio en un famoso blog jurídico de Brasil que se llama Empório do Direito, y siempre a los miércoles algún garantista brasileño publica un artículo, y ya tenemos casi 100 artículos. Y entonces un movimiento en espiral creciente empezó, y un círculo virtuoso de cosas empezó a desarrollarse. Entonces, los primeros libros empezaron a ser publicados, primeros artículos y después las primeras conversiones. Y lo que más interesante es que los primeros garantistas brasileños, después de mí, Glauco, porque el primer triángulo de garantistas fuimos yo, Glauco y Lucio. Pero Lucio Delfino de Belo Horizonte. Sí, exactamente, Lucio Delfino. Fuimos los 3 primeros garantistas de Brasil.
garantistas con pensamiento orgánico sobre la idea de un proceso como garantía de libertad, un proceso sin adjetivo, un proceso que es solamente debido. El civil y el penal condicionan la estructura procedimental, pero no interfieren en la unidad garantística constitucional que es el proceso. Muy bien. Y lo más interesante en Brasil es que la segunda generación después de este triángulo no fueron estudiantes, ya eran doctores. Empezamos el esfuerzo de convencimiento de doctores, de postdoctores, de magíster. O sea, empezamos por lo más improbable, que es cambiar la cabeza de personas que ya estaban formadas bajo una tradición tremenda en dirección al activismo judicial brasileño. Y ahora ya estamos, entonces después de 3, vinieron 12. Y hoy ya empezamos a ver los primeros estudiantes recién graduados, abogados nuevos y miembros de cortes de maestría. Ya tenemos la noticia de que algunas disertaciones de maestría y algunas tesis de doctorado, después de 3 años y medio de esfuerzo, están eclodiendo en universidades públicas brasileñas, donde el discurso activista en general es muy más fuerte, por fuerza de influjos ideológicos. Y hoy ya no sé exactamente cuántos son los garantistas brasileños. Ya no tenemos más control estadístico sobre este crecimiento, este incremento interesantísimo. Pero algunos se autoproclaman garantistas completos, otros garantistas a camino, otros semi-garantistas. Como garantistas en camino. En camino, que están en dirección a un garantismo completo. Otros se autoproclaman interesados por el garantismo. Todavía no tuvieron la iniciativa de autoproclamarse porque no es fácil en Brasil. Todavía el clima contra este discurso es muy fuerte, pero no tan fuerte cuanto era hace 4 o 5 años. Entonces, oye, Eduardo, yo te interrumpo. Me gusta sí. Eso de 3, 12 y muchos, ¿no? La Trinidad, los apóstoles y el montón. Pero en ese montón he visto gente muy importante. Lo he visto a Antonio Carvalho, lo he visto a Andrés Maluf, sí, lo he visto... exactamente, la Además, segunda he visto generación. gente de distintos lugares. Es interesante. Y acá en Brasil hay una tradición de escuelas procesales por región. Por ejemplo, autores como Ada Pellegrini Grinover, como Cândido Rangel Dinamarco y tantos otros activistas, pertenecen a la Escuela Paulista de Derecho Procesal cuyos miembros gravitan alrededor de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo. El Largo de San Francisco. Largo de San Francisco, donde yo estudié. Otras escuelas brasileñas, pero siempre con una mirada autoritaria sobre los roles del juez, eclodieron en otras regiones. Pero lo que es más interesante es que el fenómeno garantista brasileño es distinto porque no es regional. Cuando la BDPRO surgió y surgió el discurso garantista con más fuerza en mi país, surgió por las manos de procesalistas que habían venido de puntos distintos del territorio brasileño. Yo, de la provincia de São Paulo, Lúcio, de la provincia de Minas Gerais, otro genio incomparable que es Diego Crevelin,
un talento monumental de la provincia de Espíritu Santo, Mateus Costa Pereira, de la provincia de Pernambuco, y tantos otros de provincias distintas, y con dos rasgos comunes inusuales. Todos los 12, como si fuera Jesús y 12 apóstoles. Éramos 13, 1 más 12. Este número cabalístico a mí hasta hoy me perturba un poco las ideas, ¿no? Porque las cosas fueron muy rápidas y en progresión geométrica. La gran mayoría de nosotros garantistas, de los 13 primero, no son profesores universitarios. Somos todos outsiders. O sea, no necesitamos de diplomacia intrauniversitaria, no necesitamos de recompensas académicas, no sufrimos presiones institucionales. Esto ayudó muchísimo el incremento del discurso garantista en mi país. Oye, entre esos 13 jueces y abogados. Una mezcla. Son jueces, por ejemplo, yo y Antonio Carvalho. Y su mujer, que también es garantista, Luciana Benassi. Entonces somos 3 jueces. Y los demás... Pero Antonio es un hombre que está decididamente jugado con esto. Le he escuchado discursos sí, tremendos. Completamente. Y lo que más interesante entre todos nosotros, somos muy amigos. Los que son casados, somos amigos. Entonces, cuando yo estoy en la ciudad de uno de ellos, yo duermo en su casa. Y lo mismo se pasa cuando viene acá. Entonces, no hay un clima de competencia. No somos competidores entre nosotros. No hay una relación de interés impersonal, puramente académico. No. Somos verdaderamente una familia. Y esto nos ayudó muchísimo, porque permitió la constitución de una amálgama, de una sustancia monolítica. Entonces ha sido más fácil para nosotros armonizar el discurso, emplear los mismos eslogans, las mismas construcciones, establecer las estrategias unísonas de actuación doctrinaria. Entonces, tenemos un clima de amistad y un clima outsider. Es interesante. Y un clima nacional. El garantismo brasileño no es el garantismo de una escuela paulista de garantismo, escuela carioca o escuela gaúcha, no. Es una escuela, esto es inédito en Brasil, es una escuela efectivamente nacional. Hay siempre un garantista o un simpatizante del garantismo en cada una de las provincias brasileñas hoy. Y pienso yo que llegamos a un punto que es el nec plus ultra del activismo. Estamos casi en el post-activismo. El único movimiento posible va a ser o el fin del mundo o el incremento incontrolable del garantismo. A mí me parece que este va a ser fatalmente nuestro destino y nuestro país. Oye, acabo de leer un trabajo de Igor Ratz con su mujer, que me llamó mucho la atención, con ideas también muy avanzadas. ¿Esos chicos son abogados? Igor y Natasha son abogados. Igor es un caso interesantísimo. Yo he conocido a Igor en mi postdoc. Y lo convencí y no era un estudiante, era un postdoctor. Y vive en una provincia que es una de las provincias con la cultura más activista que tenemos en Brasil. Porque el sur de Brasil, Igor y Natasha viven en Porto Alegre, que es capital de la provincia de Rio Grande do Sul, que tiene una cultura caudilla,
una cultura de las personas que odian a los gobernantes, mas aman el Estado, y especialmente los jueces. Entonces, la resistencia en Río Grande do Sul es muy fuerte. Igor y Natasha no tienen vida fácil en el mundo académico, pero son muy fuertes, son personas muy obstinadas y son dos vocacionados para la historia del pensamiento procesal. El objeto de interés de esta pareja, de estas dos personas que son casados, es una vocación para la historiografía procesal. Entonces, es una otra característica del garantismo brasileño. Cada uno de los 13 primeros tienen una vocación específica. Entonces, por ejemplo, a mí, Eduardo, a mí me gusta más cuidar de la base metodológica de los conceptos y, por tanto, yo tengo una preocupación con la epistemología garantista. Igor y Natasha tienen una vocación historiográfica. Hacen un papel, acá los llamamos de los Cipriani brasileños. Y van a publicar ahora un análisis histórico-epistemológica de todas las escuelas procesales del mundo y van a demostrar que el procesalismo científico se confunde con la propia visión judicialista del proceso. Un trabajo maravilloso. Yo tuve el honor de escribir el prefacio. Diego, por ejemplo, es el nuestro analítico. Tiene la capacidad de desconstrucción del discurso adversario. Se especializó mentalmente en desconstruir la aparente coherencia y lo hace con una capacidad analítica impresionante. Entonces, prescribe posturas garantistas, pero lo que hace mejor es destruir la cultura activista. Es un trabajo complementar. Entonces, cada uno de nosotros, Glauco, por ejemplo, es nuestro historiador del garantismo fuera de Brasil. Entonces, se especializó en contar a los estudiantes, a los lectores, los orígenes del garantismo, desde la obra del maestro Alvarado, del maestro Aroca, de Montero, ¿no? para los hispanohablantes, la obra de Cipriani, los encuentros, la polémica alrededor del fallo de Domínguez. Entonces, otra vocación. Entonces tenemos acá una división, y es una división espontánea, no es planeada, una división de tareas que se complementan mutuamente y que da más fuerza a este movimiento. Entonces, gracias a Dios, cada uno de los 13 hoy es conocido en todo el Brasil. Sus nombres ya son conocidos. Ni siempre hay concordancia con lo que escribimos, es absolutamente normal, pero ya son todos muy conocidos, ya son nombres de proyección nacional y ya son asociados al garantismo. Esta es otra característica muy interesante de nuestro movimiento. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante lo que me estás contando, es muy importante porque se están cubriendo las instancias necesarias para poder explicar la situación a todo nivel. Yo he estado en varios de los últimos congresos y he visto que cada uno tiene una espada distinta. Exactamente, exactamente. Pero cuando llega el momento final, a ver, yo no recuerdo dónde estuvimos, yo estuve contigo en uno de los congresos últimos que lo cerró Cándido Dinamarco, con un discurso totalmente contrario al nuestro, ¿no? Yo veía la cara de la gente que estaba, habíamos escuchado 2 días garantistas, y lo cerró Dinamarco. Y cuando lo cerró, yo veía la cara de la gente, eran abogados comunes, que lo miraban con sorpresa a lo que hasta antes de ayer era el discurso oficial, ¿no?
Sí, sí. Oye, yo quiero que sepas, a ver, por mi edad, yo fui, a pesar de la diferencia generacional, yo fui amigo de Alfredo Busaid. Tengo, no sé si podría ser mi papá, Busaid, no, pero había una diferencia generacional y le tuve un enorme respeto y un gran afecto porque tengo un par de libros de él dedicados a mi amigo, puso a mi amigo Adolfo Alvarado, ¿no? Y en las mías charlas mías con Busaid, vi un hombre sensato, discreto, prudente, que era un producto de la época. En esos años, cuando él está pensando su código, cuando él es ministro, etcétera, el pensamiento era razonable porque estamos todos encandilados con la procesalística italiana sin haber advertido a ninguno que estaban glosando los códigos nazis del 37 y fascistas del 40, ¿no? Pero después se exacerbó la situación. Yo creo que eso llegó con Ada Pellegrini. Ada Pellegrini, no sé si vos sabés que era italiana, no brasileña. Tu padre ministro, ¿no? Era hija del ministro de Hacienda de Mussolini, que terminó la Segunda Guerra Mundial, salió disparado de Italia y recaló en el Brasil, donde su hija fue profesora. Entonces, que ella enseñara como bueno el código italiano del 40 me pareció una cosa natural. Ahora, que formara escuela en un país que después de haber abandonado un imperio era republicano me pareció una cosa absurda. Me pareció siempre absurdo, ¿no? Pero bueno, ahora hay un reverdecer brasileño en consonancia con el color de su bandera, ¿no? Estamos reverdeciendo. Bueno, y gracias al grupo de amigos que se ha formado con ese trío, Delfino, Gumerato y Costa. Bueno, mis parabienes por eso y mis deseos de éxito, ¿no? Pero te agradezco toda esta historia, pero no quiero terminar esto sin hacer una charla importante respecto de otro tema. Hace un tiempo escuché una conferencia tuya acerca de las improntas ideológicas que tiene cada uno de los activismos judiciales que están imperando en el mundo. Y cuando tuve la oportunidad de invitarte a disertar en el Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista de Azul, llegaste con un discurso que era el activismo de la gestión, el juez gestor. A mí eso me llamó mucho la atención y por eso es que he seguido lo que fuiste haciendo estos años y quiero decirle a quien nos está escuchando que desde hace 2 meses Eduardo Costa es un profesor invitado en la maestría que estoy dándola virtualmente, pandemia mediante, y que nos ha deleitado a razón de, en cada módulo de reunión, charlando 1 hora, 1 hora y media de los diversos tipos de jueces, según las ideologías políticas que los sustentan, el juez socialista, el juez liberal, etc., ¿no? Y yo le he pedido que hoy me hagan un raconto de eso, tenemos media hora por delante. Quiero que le expliques a la audiencia cuáles son las posibles filosofías políticas que se esconden detrás de cada actividad de juez y cómo sería, qué es lo que yo veo desde afuera en el juez, que es socialista, el juez que es... Sí. Pero más cortito, ¿no? Y todo junto. Sí, básicamente hemos identificado que las principales corrientes de pensamiento procesal están vinculadas a una ideología político-social específica. ¿Cuándo te pasó eso? ¿Cuándo te pasó eso? Cuando empecé a estudiar garantismo, mi primer texto garantista fue mi ponencia, la ponencia que el maestro se refirió en el Congreso de Azul. Mi primer reflexión garantista produjo aquella ponencia. Entonces, mi visión sobre las ideologías
políticas en el proceso se confunde con mi conversión al garantismo. Y después de algunos años de estudio, ya reflexiono sobre esto hace 8 años, yo estuve en Azul en 2012. Entonces ya son 8 años. Y 8 años reflexionando sobre estas conexiones. Hoy ya un poco más maduro, después de leer muchos libros de politología y de proceso, por supuesto, llega a la conclusión que las principales corrientes del pensamiento hasta hoy persistentes, hasta hoy vigentes, son básicamente algunas más presentes, otras no tanto, pero básicamente el privatismo, que está asociado al liberal conservadurismo, el publicismo asociado a ideologías socialista y fascista, el gerencialismo asociado a un pensamiento o una ideología neoliberal o del liberalismo de Estado, el cooperativismo asociado a ideología socialdemócrata de centro izquierda, y el garantismo, que en mi opinión está más próximo de lo que llamamos hoy de liberal conservadurismo. Y lo que se pasa es que tenemos dos maneras de ver las ideologías. Una, desde la Constitución hay una ideología política positivada sobre jurisdicción y en consecuencia sobre el proceso. Otra cosa es la ideología individual de los doctrinadores. Y estas ideologías de los doctrinadores son ideologías intrusivas, no raro, porque no aceptan la ideología positivada sobre la jurisdicción y por tanto sobre el proceso en las constituciones de la mayoría de los países occidentales. Entonces, básicamente, para el privatismo, el juez es un invitado de piedra, un guardia de tráfico, porque el proceso pertenece a las partes, es cosa privada de las partes. No hay un procedimiento rígido, pero una saludable desorden que obedece a una lógica de la mano invisible de Adam Smith. La segunda corriente, que es de inspiración socialista fascista, que es el publicismo, es una corriente judiciócrata. El proceso es una cosa pública del juez. El proceso es cosa del Estado. Su finalidad primera o primaria es la descubierta de la verdad para la aplicación correcta del derecho objetivo del Estado para la promoción de la justicia y de la paz social, no para atender, para satisfacer los intereses y los derechos subjetivos afirmados por las partes. No sirve a las partes, pero sirve al titular del poder. Una tercera corriente, que es el gerencialismo, ve el proceso como parte integrante de una empresa. El poder judicial es visto como una empresa. El juez es un CEO, un Chief Executive Officer. Y por tanto el proceso es una herramienta, un utensilio para el desempeño de una actividad eficienticista, con larga producción en tiempo rápido. La inspiración neoliberal. La otra corriente, socialdemócrata, cooperativista, ve el proceso como un condominio. Es un bien condominial. Sirve tanto al juez cuanto a las partes. Y no hay una distinción clara de tareas entre los sujetos del proceso. El juez hace cosas de partes y las partes hacen cosas del juez, excepto decidir. Entonces, son partes partes cuasi imparciales y juez cuasi parcial. Entonces, es el famoso proceso de Alicia en País de las Maravillas, porque el proceso es una cosa mixta, público-privada, que sirve a una función mixta, público-privada. Y por tanto, acá, el importante, la palabra clave, la palabra cooperación.
colaboración, como si fuera un condominio, un espacio comunal. Y una otra corriente más vinculada a ideales, ideales no propiamente, pero más asociada a una postura liberal conservadora, cética, que ve el proceso como una cosa pública, pero no una cosa pública del juez, tampoco una cosa privada de las partes, pero una cosa pública para las partes. El proceso es una donación, una dádiva, que la ley y público acá está en sentido de legal. El proceso es un espacio constituido por la ley para servir para que las partes debatan entre sí. Entonces, es público en la estructura porque es objeto de un derecho fundamental, que es el derecho fundamental de primera generación a un proceso debido. La sustancia de este objeto, de este derecho fundamental de primera generación, vinculado a la libertad, es el proceso. El proceso, por tanto, como garantía de libertad para las partes, ofrecido a las partes, que a mí me parece que es una visión más sintonizada con los ideales garantistas. Entonces, básicamente son las principales corrientes hoy cultivadas por los intelectuales del proceso, pero que están vinculadas claramente a ideologías políticas, a modelos ideológicos proyectados sobre el ámbito jurisdiccional y el ámbito procesal. Entonces, la pregunta principal, ¿cuál de ellas es la ideología positivada en la Constitución? A mí me parece que es la ideología que ve el proceso como cosa pública para las partes y, por tanto, esta visión más garantista de tipo liberal conservador. No raro, la Constitución es posible que una Constitución, por ejemplo, como la brasileña, tenga una ideología predominantemente socialdemócrata, por ejemplo, pero en el área específica de la jurisdicción y del proceso, acá hicimos la opción política fundamental de un proceso como garantía. Una garantía que impone límites al ejercicio de la jurisdicción. Oye, la Constitución de Colombia genera un Estado social de derecho. Y ese Estado social de derecho ha traído un montón de consecuencias en la normación, ¿no es cierto? ¿Qué entenderías vos por un Estado social de derecho? No es una pregunta fácil, porque siempre cuando se mira el adjetivo social, hay un espectro. La propia idea de socialdemocracia es una derivación de una idea más englobante del socialismo, porque no hay uno socialismo, hay un espectro. Y este espectro socialista varía en función de una intervención más fuerte o más débil del Estado sobre los espacios de la vida social. Por ejemplo, un socialismo absoluto de tipo comunista ortodoxo prescribe una planificación, un planeamiento del Estado absolutamente completo sobre la vida social. En contraposición, hay otras ramas del socialismo en que la intervención por el Estado en la vida civil se limita, por ejemplo, al plano cultural o a algunos rasgos de la vida económica. Entonces, yo lo conozco bien la Constitución colombiana para definir cuál es su lugar específico y cuál es la intensidad de intervención que está prescrita por esta Constitución que impone un Estado social. Pero esta pregunta no es fácil porque hay que ver sobre cuál función del Estado se hace la proyección ideológica. Por ejemplo, es posible que una constitución
prescriba el proceso como institución de garantía y, por tanto, como límite al Poder Judicial. Por tanto, en consecuencia, vamos a tener un espacio de orbitación más grande para los otros dos poderes. Y el sobrante es saber cómo los dos otros poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, van a coordinarse. Porque la institución de un proceso como garantía y de una jurisdicción repúblicamente limitada, por sí sola, per se, no es suficiente para garantizar un Estado democrático de cosas, porque hay que leer las constituciones y saber lo que se reserva para los otros dos poderes. Porque es posible que vamos a tener una jurisdicción controlada, pero los otros poderes absolutamente incontrastables. En constituciones como las nuestras, como la Constitución brasileña, por ejemplo, una cosa es indiscutible. Cuando tenemos un proceso garantístico y una jurisdicción, en consecuencia, más republicana, vamos a reservar el protagonismo a los otros dos poderes, que son poderes cuyos puestos fundamentales son ocupados por personas electas. Entonces, en general, hay una propensión a una democracia. Cuando se hace el inverso, cuando se tiene un procesalismo débil y en consecuencia una jurisdicción más fuerte, vamos a tener una primacía, una superposición de la aristocracia sobre la democracia, porque los jueces no son electos, los jueces son aristócratas, los jueces son nombrados políticamente o aprobados en concurso público de pruebas y títulos. Entonces, cuando tenemos un proceso más garantista y una jurisdicción más controlada, republicánicamente, vamos a tener un espacio orbital mayor para los otros dos poderes. Y si son poderes democráticos, muy bien. Pero, como expliqué, una jurisdicción republicana per se muchas veces no tiene fuerza suficiente para contener los avances despóticos de los otros dos, que al final contaminan la composición del Poder Judicial y por un círculo vicioso comprometen al final la republicanidad de la jurisdicción y por consecuencia la propia garanticidad del proceso. Entonces, a mí me parece que esta ecuación es importante y es por esto que por detrás de una visión procesal siempre hay ocultada, implicada, un modelo de Estado y por tanto alguna visión ideológica. Es como hoy yo veo el fenómeno. Oye, cuando hablamos de la palabra social, hablamos de grises. Vos acabas de explicarme que hay un montón de matices de grises, un montón de matices de la palabra social. Por tanto, a mí la palabra social en la Constitución me llama la atención, me pone una luz roja, porque Alemania nazi era una nacionaldemocracia, un nacionalsocialismo. El partido que lo llevó a Adolfo Hitler al poder fue un nacionalsocialismo, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre, en el caso de Colombia que te pregunté, y quiero que lo traje específicamente porque estuve hablando ayer de Colombia con esta gente, y estamos hablando de un brasileño y un argentino, por tanto, para nosotros esto es res inter alia acta. Resulta que hay una norma única en la Constitución, en el plexo americano, que establece que el derecho positivo fondal, el derecho de fondo, tiene absoluta primacía por sobre lo procesal. Esa frase, puesta así en la Constitución,
ha marcado el fin del proceso. Porque si lo que importa es la compraventa y no el plazo que yo tengo para defenderme respecto de una operación de compraventa, el juez tiene ahora sí que buscar la verdad, actuar de oficio. Es decir, esa frase justifica todo lo que viene después, ¿no es cierto? Es decir, una frase que paradojalmente le da un poder al juez que además lo destruye, con un tribunal constitucional que decide hacer lo que se le ocurre, cuando se le ocurre y donde se le ocurre. Y entonces tenemos una casa como en el Perú, una casa que está absolutamente desmadrada y desclasada, ¿no? Te cuento que ayer hablaba con Eugenia Ariano respecto a lo que ocurre en Lima, Perú, donde con un proceso penal que se dice acusatorio, que se autodenomina acusatorio, los jueces preguntan tanto o más que los fiscales, los subrogan, y además han inaugurado hace unos años una prisión preventiva de hasta 36 meses, prorrogable por algún tiempo más a pedido del fiscal. Cuando yo vi eso y cómo se lo aplica, me pareció realmente monstruoso, porque la prisión preventiva se justifica lógica, política y jurídicamente para sostener, para asegurar el resultado del proceso en un tiempo razonable, para que no me entorpezca el desarrollo del juicio. Pero está muy claro que en la prisión preventiva yo estoy preso para saber si debo estar preso, porque mi Estado constitucional de libertad no tolera que yo esté preso porque sí, por la afirmación de alguien. Pero en el Perú estamos 36 meses preso para saber si debo estar preso. Y esto me parece una locura absoluta, ¿no? ¿Cuál es la situación brasileña ahora, para empezar a hablar con esto, con los problemas penales? Bien, maestro, hoy estamos pasando por momentos muy difíciles porque hay una contradicción en Brasil. No se logra un nuevo código de proceso penal porque los intereses corporativos son muy grandes. Tenemos la policía organizada por medio del lobby parlamentar, los jueces organizados por medio del lobby parlamentar, los fiscales organizados. Entonces, los agentes de la llamada, entre comillas, persecución penal, en la defensa de sus intereses corporativos, pelean en las discusiones parlamentarias y no se llega a una conclusión. Entonces, lo que se está haciendo en Brasil es, par y paso, reformas puntuales de nuestro código, que es un código de 1939. Estábamos en el clímax del autoritarismo fascista en Brasil. Y la Suprema Corte... En plena guerra mundial, a este problema que estaba... Y las diferentes composiciones de la Suprema Corte brasileña no lograron oxigenar constitucionalmente, bajo el principio acusatorio, el sistema de derecho positivo procesal penal brasileño. Entonces, lo que se está logrando hoy son reformas periféricas, puntuales, sectoriales, en dirección clara a un modelo acusatorio adversarial. El problema es que a los jueces no están gustando. La Suprema Corte brasileña, por medio de sus componentes, cautelarmente suspendió la aplicabilidad inmediata de las normas de esta reforma. Entonces, y lo que más interesante es que el proyecto de ley había sido concebido originalmente para incrementar la fuerza punitivista del modelo procesal. Entonces, algunos diputados y senadores se reunieron, hicieron un acuerdo político de caballeros y oblicuamente, con las luces apagadas, en el oscuro, cambiar el proyecto. Y tuvimos un proyecto
garantista, y no era la intención del ministro de la Justicia, el famoso juez Sergio Moro, que coordinó la llamada Operación Lava Jato. Pero tenemos en el papel un modelo acusatorio adversarial cuyas reglas tuvieron su eficacia bloqueada, suspensa por la Suprema Corte, y un poder judicial que mira a sí mismo como un miembro interesado en el resultado de la instrucción criminal. Por ejemplo, el ex juez ministro Sergio Moro es un ejemplo perfecto de cómo actúan los jueces normalmente en Brasil. Charlando con el fiscal por teléfono y combinando, haciendo acuerdos de cómo va a ser el libelo, de cómo van a ser las preguntas que serán hechas en la audiencia por el fiscal, orientando la actividad policial para el aporte de pruebas incriminatorias en la investigación. Eso los jueces. Los jueces lo hacen. Pero es terrible. Esta fue la dinámica de la Operación Lava Jato. Pero estas cosas no asustan, no causan miedo a los ciudadanos medios, porque vivimos una cultura punitivista, no solo una cultura activista en el procesal civil, pero una cultura punitivista, persecutoria y activista en el proceso penal muy fuerte. Y esta cultura no es más propiamente una doctrina, es una cultura que está implantada en el subconsciente. Las personas en Brasil reaccionan por impulso, es un reflejo condicionado según los dictámenes y los imperativos del activismo judicial en el penal. Entonces vivimos un momento de transición terrible porque en el papel un modelo recién reformado en dirección a un modelo acusatorio adversarial que está suspenso por la Suprema Corte y una cultura punitivista, persecutoria y activista muy fuerte, apoyada y un código dictado en 1939. Entonces no es fácil en Brasil el cambio de mentalidad de los jueces, de los fiscales. Los abogados criminalistas en Brasil sufren muchísimo con esta cultura. Pero en el plano normativo, gracias a Dios, por medio de reformas periféricas, como se dice en Brasil, hay un proverbio brasileño, se está comiendo por las veradas, se está empezando por la periferia hasta llegar al núcleo duro de la mentalidad. Estamos solo en el comienzo, pero estamos ya empezando algo. Y la ABDPRO tiene hecho un trabajo efectivo en dirección a este cambio de mentalidad, que todavía persiste, pero que todavía se mantiene. Es un momento crítico de la vida institucional brasileña en el plano procesal penal. Oye, para ir terminando ya, ¿cuántos congresos se hicieron el año pasado, por ejemplo, a partir de las instancias de la ABDPRO? Campo Grande, Minas Gerais, Jundiaí. Cuando yo era presidente, yo fui presidente por 36 meses y organicé más de 45 congresos, 1 o 2 por mes. Pero estábamos en un momento importante porque estábamos en el comienzo de vigencia de un código procesal civil que es una mezcla de socialdemocracia con neoliberalismo, cooperativismo con eficienticismo procesal. Por tanto, un modelo autoritario... O sea, es nada. Sí, un modelo autoritario... No es ni sí ni no, ni. Y un tanto esquizofrénico. Entonces, tuvimos la necesidad de hacer muchos encuentros, pero
aprovechamos la oportunidad para introducir las ideas garantistas. Esto nos favoreció muchísimo. Hoy tenemos menos encuentros. El actual presidente tiene simpatía, no es propiamente un garantista, tiene simpatía por el garantismo, y con la pandemia... No fue prudente designarlo presidente. Sí, pero es lo que fue posible. Pero eso no se, no se hizo en presidente prudente, precisamente eso. Sí, es una ciudad. Fue imprudente. Pero tuvimos un problema, maestro. Cuando idealizamos la BDPRO, no teníamos garantistas suficientes. Los garantistas llegaron después. Los garantistas no son el origen de la asociación. El garantismo es un producto de la asociación. Prácticamente los únicos garantistas de la asociación brasileña eran yo, era el Triángulo primero. Los otros llegaron después por conversión mental. Entonces la BDPRO nació con esta contradicción originaria. Es algo que vamos a tener que administrar. Pero mismo los que no son completamente garantistas tienen simpatía. El problema es que tuvimos la pandemia y en verdad los directores están un poco cansados porque trabajamos mucho en los 3 primeros años. Entonces estamos ahora en un ritmo un poco más despacio, caminamos despacito, pero la idea es, con el fin de la pandemia o con la nueva normalidad, volver a más congresos y más encuentros, ¿no? Pero el movimiento garantista hoy no depende de la BDPRO. Esto es otra cosa interesante, que el próximo paso, no estamos, los garantistas no están encarcelados a las cerraduras asociativas. El garantismo se desplegó, se ganó, recibió una libertad. Estamos a punto de sermos una corriente cuyos miembros no están necesariamente vinculados a un organismo, una entidad asociativa. Esto es muy interesante también, porque esto muestra nuestra fuerza. O sea, los garantistas producen sus propios encuentros, tienen sus propias columnas para la publicación de los artículos, producen sus libros, independientemente del apoyo asociativo. La BDPRO es todavía importante para el garantismo, pero es uno de los órganos del garantismo. El garantismo es un movimiento que tiene algunos órganos. La BDPRO es uno de ellos. La columna que tenemos de artículos en Emporio de Derecho es otro órgano de este movimiento. Tenemos ahora un celo bibliográfico y una editora que se llama Debido Proceso Legal. Estamos publicando un libro garantista a cada 2-4 meses. Y en este año va a ser publicado otros 3. Ya tenemos 2. Libros con 300, 400 páginas. Son escritos, son monumentos, son tratados, son tesis, son disertaciones. Entonces tenemos varios brazos armados. Hoy la BDPRO es solo uno de ellos en mi país. Entonces esto no nos preocupa, pero tenemos la certidumbre que en los próximos años la asociación va a recuperar su ritmo de eventos, de producción. Pero como expliqué, la BDPRO es un rasgo particular en medio a otros rasgos que son tan importantes cuanto la asociación. Oye, mi querido Eduardo, ya hemos charlado 1 hora, muy entretenido yo. Hemos tratado un montón de temas históricos, ideológicos, políticos y además ahora con aspiración de deseo, ¿no? Ese crecimiento que va surgiendo poco a poco en el Brasil. Acá estamos pensando ya en un congreso virtual,
este año Azur se nos va a caer por la pandemia, corresponde este año al Congreso Garantista de Azur, pero vamos a hacerlo virtual, ¿no? Te sugiero hacer una cosa de ese tipo también para no perder tanto tiempo pandémico, porque Sí. Hace 15 días el encuentro nacional de la asociación, que es un se encuentro hizo. anual, ocurrió por Google Meets. Perfecto. 2 días. De eso hay que seguir haciendo, ¿no? Oye, ya estás invitado al Congreso Nacional Garantista, vas a recibir nuestra invitación, por supuesto. Le Es agradezco mucho. habitual en vos, vamos a hacer un congreso virtual a principios del mes de noviembre, así que apenas termino esto voy a ocuparme para que te llegue la invitación. Eduardo, gracias por tu presencia hoy. Muchas Resultó gracias, muy maestro. enriquecedora e interesante esta conversación contigo. Mi afecto, como siempre, y hasta cada momento. Gracias a Dios, maestro. Muchas gracias, mucha salud y espero que tengamos la oportunidad de reencontrarnos luego, porque acá decimos en portugués, a saudade, y esta palabra no tiene traducción. Sí, sí, Es Remo, una, sí, sí. Yo sé es lo una que una palabra que saudade. exprime una benquerencia, un amor melancólico por alguien que está muy lejos, pero cuya presencia nos hace mucha falta. Espero que al menos en 2021 estemos juntos comungando para que yo tenga la oportunidad de contarle otras cosas nuevas, otras conquistas y otras cosas tan importantes cuya fuente originaria y originante es su dedicación, su inteligencia y su capacidad de coordinar, de enseñar, como enseñó a mí, a Glauco, a Lucio. Y hoy todo lo que estamos acá viendo en Brasil es fruto directo e indirecto de vuestra generosidad, maestro. Muchas gracias por la oportunidad. Una buena noche y buen sábado. Oye, Eduardo, nosotros tenemos incorporada la palabra saudade, Qué bueno. con la misma exacta significado que el tuyo, ¿no? Nós temos saudades de você, senhor. Gracias, Até maestro. pronto. Hasta Forte luego. abrazo. Hasta luego. Abrazo.